necesitan hacer una pregunta, magnífico, háganlo directa y después que ya realicen, ya podemos cerrar nuevamente los micrófonos, ¿no? O apagarlos. Bien, entonces, como estábamos hablando del hardware, ¿no es cierto? Que es la parte dura, por eso es hard. En inglés quiere decir duro. Y ware es de la programación, ¿sí? El software es sistemas o programas que tienen que ser aplicadas. Y el hardware también, pero en forma de periféricos, en forma de elementos, en forma de dispositivos. En todos esos se llaman lo que es el hardware, porque son tangibles, se pueden tocar. Es más, son los dispositivos que nos van a ayudar, o los elementos, como quieren llamarle, que nos van a ayudar a que se fluya la información, a agilizar, a ganar el tiempo. Todos estos nos van a ayudar un poco a acelerar el tiempo para obtener mayor información. Eso es uno de los componentes que es el hardware, que ya vamos a ir viendo y conociendo hoy paulatinamente, ¿sí? Bien. Los conceptos básicos de la computación, en este caso lo que es la computadora. Habíamos visto anteriormente en el capítulo 1 que las herramientas y las técnicas para obtener información eran que no eran tecnológicas todavía, ¿no es cierto? Según el ser humano, no había ni dispositivos. Los únicos dispositivos que había era el lápiz, el bolígrafo, los papeles, los libros. Inclusive esto ha llegado hasta más o menos la década de los 80 y 70, donde ya empiezan a administrar lo que es la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología de la información mediante las computadoras. Pero antes que existan las computadoras, los únicos dispositivos para la telecomunicación o para la teleinformación eran básicamente los bolígrafos, los lápices, los libros, los papeles, el periódico, cuadernos, todos esos que nos ayudaban a obtener mayor información. Vamos a ir un poquito más atrás para explicarlo. Antes en la universidad no era como ahora los estudios. Ahora, inclusive gracias a estos dispositivos que tenemos tecnológicos, nosotros nos podemos teletransportar para informarles a ustedes, enseñarles, orientarles un poco lo que es la materia directamente o instantáneamente en el momento que estamos hablando. ¿Sí? Yo estoy hablando y ustedes están recepcionando la información. Estamos haciendo informática, pero una informática tecnológica. Pero antes, como les decía en la universidad, como un ejemplo, hasta los años 80 y 90, básicamente lo único que era el instrumento de la información para comunicarnos era que el lápiz, el bolígrafo, el papel y los libros. En base a eso, uno se quedaba todo el día después de clases en la universidad, en la biblioteca, a prestarse libros y empezar a copiar para estudiar, ¿no? Porque no podías sacar un libro. Entonces, ese tipo de comunicación, no había una interrelación como hay ahora. Entonces, la tecnología a nosotros nos ayuda a menorizar el tiempo y ampliar los conocimientos. Porque al hablarles a ustedes les estoy orientando qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que leer un poco más, sin la necesidad que estén escribiendo en estos momentos o agarrando un lápiz o un papel. Solo su oído y tienen un poco más de tiempo para sacar mayor información de otro lado. Gracias al Internet. Que eso también es la parte del software. Pero gracias a que exista el Internet, el software, tiene que estar acompañado. ¿Por qué?
por estos componentes básicos de la computadora. Porque sin estos instrumentos tecnológicos, la información igual no vamos a poderlas obtener en el instante, en el momento. Entonces vamos a tener que ir retrocediendo a la década de los 80, 70, ¿no es cierto? Cuando había que copiar, no había ni fotocopiadoras, había que copiar, escribir. De esa manera se hacían los estudios en esos tiempos. Pero ha ido, como les dije, ha ido evolucionando juntamente con el ser humano. Y así es donde nos van ayudando. Entonces les leeremos un poco a lo que nos dice la introducción que le hemos hecho, ¿no? Dice, las herramientas y las técnicas para obtener y utilizar la información, dice, son actualmente el centro de la civilización. La tecnología de la información comprende desde los dispositivos físicos, como los lápices, plumas, libros, periódicos, cámaras, cintas de grabación, computadoras, hasta las herramientas simbólicas. Cuando habla de simbólicas, aquí ya interviene mucho lo que es la matemática, porque todo está en base a las matemáticas, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Entonces ahí también ya interviene lo que es la tecnología con herramientas simbólicas, como el lenguaje escrito, dice, ¿no? O sea, lo que vamos a ir escribiendo. Los símbolos matemáticos. Esta tecnología los va a transformar a nuestra sociedad, dice, y va a ejercer un cambio profundo en nuestro entorno. Como que sí sucede eso, ¿no es cierto? Porque gracias a estos instrumentos tecnológicos, nosotros vamos a ir avanzando mucho más gracias a los conceptos básicos de la computación. Eso lo que antes era lo básico, ahora es lo necesario. Entonces, todos estos instrumentos tecnológicos para obtener mayor información están basados ahora en el uso de las computadoras. Ahora nos ayudan a visualizar el mundo y sus alrededores y nos permiten comunicar, analizar y entender la información mediante una amplia gama de dispositivos. Cuando está hablando una gama de dispositivos, estamos refiriéndonos a la tecnología en sí, a la nueva tecnología. Por ejemplo, ahora que tenemos y que conocemos es el satélite, las cámaras. Antes había las cámaras como están enfocando en la figura, ¿sí? Y para comunicarnos, ¿qué había? El satélite, pero ¿mediante qué? Un teléfono. ¿Sí? Entonces, esto poco a poco está ayudando a estos dispositivos a ampliar, dice, los conocimientos, a mejorar algunos problemas que puede existir entre la comunicación de en nuestras vidas, ¿no? Porque nos va a ayudar a mejorar los tiempos, a agilizar los tiempos en el momento que uno esté hablando, ¿no? Esa es los componentes que tiene una computadora que nos van a ayudar a obtener mayor desarrollo tecnológico, justamente gracias a estos componentes que tiene la tecnología de la información. Entonces, si vemos, la era de la información abarca un campo más amplio en el sentido de las dos características principales, que es el hardware y el software. Porque sin el software, no habría la cosa táctil, ¿no? El hardware. Es por eso que están los dos ligados. Uno, porque nosotros vamos a poder introducir alguna información mediante estos dispositivos. Cuando sacamos una foto ejemplo, no les voy a dar, ahora que tenemos nosotros el celular, ¿no? Olvídense que el celular ha partido de lo que era la telecomunicación para comunicarnos. Ahora, más que todo, es un dispositivo que ayuda al computador, el celular, porque ahí captamos las imágenes, ahí captamos las grabaciones directamente con un software o una aplicación, y luego pasamos al celular, y del celular inmediatamente la podemos llevar al computador. Entonces estamos minorizando el tiempo, si se dan cuenta, gracias a estos dispositivos. Y la tecnología va avanzando.
¿qué es la tecnología de punta? O lo que llamamos, ¿no? Séptima generación, octava generación, novena generación. Eso es tecnología de punta. O sea, quiere decir ganar más tiempo, mucho más y mucho más la afinación. Cuando hablamos de la afinación, estamos hablando de que estos dispositivos nos lleven a una imagen más clara, más detallada. Sí, entonces, Pero eso es en realidad la información que nosotros estamos adquiriendo gracias a estas dos características, como les dije, que es el hardware y el software. Entonces, veamos, miren, acá ya tenemos lo que es el computador, la parte física y sus elementos. ¿Cuáles creen que son elementos de entrada acá? ¿Alguien puede decir? Todos estos que está mostrando la figura, en realidad es hardware, ¿no? Porque son tangibles, táctiles, se toca. Eso quiere decir que es hardware. Por eso hard viene de duro. Entonces, todos estos son dispositivos físicos que van a ayudar al computador. Pero estos elementos físicos que vemos tienen la entrada y la salida de la información. ¿Cuál será la entrada? Estamos haciendo un resumen. Digan, ustedes pierdan el temor, digan cuál creen que son los dispositivos de entrada y cuál creen que es de salida. Puertos USB, puerto HDMI, VGA, ¿eso? Sí, pero eso como secundario. ¿Por qué te digo como secundario? Porque si vas a colocar el pendrive o el USB que tú dices, la computadora no te lo va a procesar. ¿O sí? Te lo va a procesar cuando tú le des el mando. Tú le digas, abrí esta carpeta de este pendrive o de este flash, digamos. El flash se llama también pendrive, ¿no? O disquete, disco, CD, DVD, lo que ustedes quieren. Esos dispositivos tangibles, esos hardware, en realidad son las que van a ayudar a procesar los elementos que estamos viendo y que son para introducir, o sea, los de la entrada, es el teclado y el mouse. Con esos instrumentos, con esos dos, le estamos diciendo procesar esto. Porque el CPU no va a procesar si no le decimos la orden. ¿Y cómo le damos la orden, no? En base a estos elementos. El teclado y el mouse. ¿Sí? Estos componentes son los que en realidad van a hacer el arranque del computador. Porque la computadora, en realidad, si ustedes hacen ya sea su laptop o su CPU que tengan, ustedes lo van a encender y ya va a empezar a trabajar el laptop, el computador. No, ¿verdad? Ustedes tienen que darle la información y el trabajo para que pueda procesar el computador mediante software, ¿no es cierto? Pero esa programación, ese desarrollo de ese trabajo en realidad no va a estar coadyuvado si es que un hardware no va a iniciar esa información. Y ese hardware se llama el teclado y el mouse. ¿Y cuáles eran los de salida? La pantalla y los parlantes, la cámara, la impresora. La impresora, muy bien. El monitor, lo que tú dices. Perfecto. Los parlantes, sí, para el audio. ¿Y la cámara? ¿Ustedes creen que es entrada o salida? Si no me equivoco, la cámara es de entrada, porque mete la imagen a la computadora. Exactamente, ¿no es cierto?
ya vamos un poquito desenvolviéndonos en lo que son estos aspectos del hardware. Esto lo he puesto en la figura para que un poquito analicemos. Veamos, porque nuestro capítulo que estamos avanzando es la parte tangible, los softwares, perdón, los hardwares, y ahí es donde nosotros tenemos que diferenciar cuáles son de entrada y cuáles son de salida, antes de conocer cada uno de estos componentes o elementos físicos que tiene el computador. Bien, estamos bien entonces, ¿no es cierto? Acá vamos a detallar un poquito lo que hemos hablado al respecto. La informática es una disciplina que trata sobre el uso de las computadoras. Sí, como software y como hardware, lo que les he explicado, ¿no? El propósito es, dice, ayudar a las personas a resolver los problemas del manejo de la información de manera eficiente. Ahí está lo que les decía. El computador solito no lo va a procesar. Nosotros tenemos que decirle qué actividad o qué tareas nos va a realizar y el computador lo va a hacer eficientemente o eficazmente, porque ese es su trabajo del procesador, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el computador nos va a ayudar de manera eficiente, justamente para hacerlo el trabajo más perfecto. Un segundito, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿sí? Ocupa, perdón, me he equivocado. Valentina. ¿Quién? Perdón, ¿aló? ¿Se escucha, no? Ya. Entonces, lo que íbamos hablando del computador. Y aquí nos están dando ya el concepto de la informática. O sea, nos va a ayudar a ampliar un poco más lo que es la perfección de la información. Nos va a ayudar a estudiar lo que es el hardware y el software. O sea, el sistema computacional para que procese la información. Pero no, el computador no lo va a procesar esa información sola. No es inteligente como el hombre. Para eso necesitan los instrumentos tecnológicos, los elementos, que son de entrada y salida. Por eso dice la información es los tres componentes fundamentales que tiene: entrada, procesamiento y salida. La entrada y salida lo podemos obtener gracias al computador. La salida, perdón. ¿Sí? Porque el computador nos va a procesar lo que nosotros les vamos a pedir, sea información o actividades financieras, económicas, legales, políticas, cualquier tipo de información que nosotros queramos saber o pedir o solicitar. Esto nos va a ayudar el procesamiento justamente del computador. Ahora el hardware. Acá ya vamos a diferenciar lo que la característica que le va a ayudar o coadyuvar a la informática. Entonces no se olviden qué es la informática, ¿sí? Es la disciplina que trata sobre el uso de las computadoras, o sea, la información que nosotros podamos tener. El manejo de esta información justamente es el computador el que lo va a realizar. Y en este caso es la informática. Pero siempre en base a estas dos características principales, el hardware y el software. Ahora estamos viendo el hardware, ¿no? Veamos qué nos dice el hardware. Según la Organización Internacional de Estándares, es el conjunto de dispositivos físicos utilizados en el procesamiento de datos que forman una computadora o un sistema de cómputo. Por lo que podemos decir que el hardware es todo lo que el usuario puede ver y tocar en ese sistema. Por ejemplo, monitor, teclado, unidad de disco, impresora, ratón, escáner, etc. Ahí está el hardware, lo que les he
explicado. Les he explicado con conceptos míos para que puedan captar un poquito más rápido o mejor. Pero acá tenemos que ver también los conceptos disciplinarios de cada uno de las características del computador o los elementos, ¿no? ¿Y cuáles son las dos características principales de un computador? ¿Nadie? Las dos características fundamentales del computador, el hardware y el software. ¿No? De eso estamos hablando. Bien. Descripción del procesador. ¿Qué es el procesador para empezar? ¿Qué creen que es el procesador? ¿Alguien? En realidad viene a ser el procesamiento de la información que nosotros queramos obtener. Y habíamos hablado hace un momento indicándoles que ahora hay en las tecnologías de séptima, octava, novena generación, que son mucho más veloces. La velocidad que van a implementar en ese procesamiento de datos, eso justamente es el procesador. La velocidad con que necesitamos esa información. A mayor velocidad será mayor tecnología, será muchos más velocidad en cuanto a gigabytes, megabytes. Bueno, ya no megabytes, ¿no? Ahora ya están en gigabytes. Eso quiere decir el procesador. La descripción del procesador. Veamos un poquito qué nos dice. A ver, los procesadores se describen en términos de su tamaño de palabras, su velocidad y la capacidad de la memoria RAM. ¿Sí? RAM quiere decir Read Amp Memory, la ampliación de la memoria, o sea, qué tan amplio es la memoria. Está en inglés, obviamente, ¿no? Pero aquí vemos la velocidad y la capacidad de almacenamiento para procesar la memoria RAM, que es la memoria del computador. Ejemplo de 32 bits, los antiguitos, ¿no? Los que antes se conocían. Después ha ido mejorando, ya empezando con megabytes, ahora ya se manejan los gigabytes, ¿no es cierto? Entonces, eso es en realidad lo que nos dice sobre el procesamiento. Tamaño de la palabra, ¿qué será? Ahí hemos visto que dice el tamaño de la palabra, ¿no? El tamaño de la palabra, dice, es el número de bits que se maneja como una unidad de un sistema de computación. Normalmente es de 32 bits. Eso sí, eso es el manejo que regularmente se hace para un microcomputador, ¿no? Un microprocesador. También dice, puede exceder de 32 bits o 4 bits de 8 bits. O sea, la velocidad que va a imprimir o que se va a aplicar, mejor, no imprimir, porque imprimir quiere decir sacar en papel, ¿no? Impreso. Si no, estamos hablando de imprimir, de impresión, dice, ¿no? Del procesador en cuanto a la memoria. ¿Es una parte periférica? Sí. ¿Se toca? Sí. El circuito que trabaja con bits, eso es en la parte del software, pero también es hardware. Por favor, no se confundan. La velocidad de procesamiento está manejado en un bus que se llama la transmisión de bits. Es como un chip, vamos a hablar ya. No sé si han visto ustedes cuando han abierto un pendrive o un USB, o un flash, como lo conocemos. ¿Han visto alguna vez? Son circuitos, ¿no es cierto? Eso es lo que trabaja la memoria.
esos circuitos. Esos son los circuitos de memoria RAM. Y trabaja en función a la transmisión de bits 4848, si no, como hemos visto en el computador 01, igualito trabaja, ¿no? 4 bits versus 8 bits. Bien, ahora veamos lo que dice también el otro término, de su velocidad. La velocidad del procesador, dice, se mide en diferentes unidades según el tipo del computador. MHZ, perdón, quiere decir megahertz. Antes se tenía megahertz. Eso es para microcomputadoras. Un oscilador de cristal que controla la ejecución de instrucciones dentro del procesador. O sea, dentro de lo que está procesando la memoria, dice que ahí se va a medir la velocidad en que va a procesar. Ese quiere decirnos. ¿Sí? Y eso se mide en megahertz. Puede ser un procesador de 50 megahertz. O sea, quiere decir una revolución de 50 millones de ciclos por reloj. O sea, 50.000 vueltas. Eso quiere decir la velocidad, ¿no? A mayor velocidad, quiere decir, ¿no? Que dan vueltas. A ver, como un ejemplo, ¿han visto los medidores de su energía eléctrica? Yo creo que sí alguna vez han visto, ¿no? Hay un disco que da vueltas. ¿Se han fijado? Y después de unas 200, 300 vueltas o 400, dependiendo de lo que está manejándose en digamos, los casos de ustedes, si mucha energía utilizan, la velocidad de ese disco va un poco más rápido. A eso se refiere con la velocidad en megahertz. Y ahí dicen, ¿no es cierto? Ahí en su disco dice MHZ, si van a ver en su medidor, ahí está como MHZ. Es la velocidad que está imprimiendo el consumo de su energía eléctrica. Es lo mismo lo que pasa en un procesador, en un CPU. La velocidad se mide en megahertz. Entonces, si vamos a utilizar mayor programación, o sea, mayores programas, mayores softwares, mayores aplicaciones, ya sea en su celular, en su computador, van a ver que la cosa se va a poner un poco más lenta. ¿Por qué? Porque la velocidad que están imprimiendo en su procesador es justamente la que le están explotando ustedes a su computador. Por ejemplo, si en el computador ustedes tienen el WhatsApp, en otra ventana el Facebook, en otra el Google, en otra ventana tienen el PowerPoint, en el otro tienen el Word, en el otro tienen el Excel. Así, tienen distintas carpetas que el computador está procesando, señores y damas postulantes. Entonces, al utilizar la mayor cantidad de archivos, el procesador está entrando en un colapso. ¿Por qué? Porque no sabe cuál primero va a trabajar, porque todos están en proceso, o sea, en procesamiento. Entonces ahí su disquito de lo que es sus bits, su memoria RAM, no sabe cuál primero va a ser, porque a la vez todas las carpetas están en su computador. Alguna vez han debido ver que su computador se pone lenta. Y les dicen, ¿no? Los expertos, los conocedores de la materia, ¿qué les dicen? Los informáticos, ¿no? Donde vale el mantenimiento, dicen. Pero lo único que les dicen es, a ver, primeramente para volver, para ver cómo está su computador, reinicie, les dicen. ¿Alguna vez han debido escuchar eso? O en sus celulares ustedes cuando mi memoria está llena, dicen. Y es cierto. Por eso está lento, dicen, ¿no?
voy a borrar algunos archivos, algunos videos que no me sirven, los voy a eliminar. Es justamente por el procesamiento. La velocidad ya no va a imprimir a mayor velocidad. Es más, va a colapsar y va a hacerse lento la velocidad. Justamente por la aplicación de estos megahertz. ¿Sí? Ya sea de su computador, de su celular, pónganle el ejemplo que gusten. Pero mayormente van a ver eso igual en la energía eléctrica. Inclusive hay hasta cortes cuando un foco se quema. ¿Por qué se quema el foco? Porque están prendidos varios focos. Está el computador, está la tele, está varias cosas. Hay un momento en que la intermitencia que existe entre la velocidad de megahertz es la que al más débil lo hace explotar. En este caso, en lo que es un foco. Por ejemplo, en las teles, dijimos que los computadores, los monitores trabajan con bombillas, ¿no es cierto? Esas bombillas igual nosotros utilizamos en la tele. Utilizamos antes en la tele, en los años 60-70. Pero cada vez su papá iba a ver, se van a acordar si es que de alguno, ¿no? Su papá decía, ¿quién lo quemó la tele? No era que se quemaba, sino la bombilla se ha quemado porque estaba muy fuerte o cambiaban de canal cada rato. Algo malo tenía que ocurrir para que trascienda ese hecho, ¿no? De la velocidad, para que transmita la velocidad de megahertz. Esa velocidad es la que justamente a nosotros nos llama la atención, nos dice, es una alarma. Si mi celular yo tengo un S10, pues se empieza a poner lenta y es de 64 GB de memoria RAM. Imagínense, debo tener hasta películas, videos, audios. Esos son los instrumentos, los dispositivos que mayormente agarran la velocidad de nuestro dispositivo, de nuestro celular. Entonces ahí es, y ustedes tienen un poco de razón, solo que repiten algo que algún especialista ha hablado. Dijo, ¿no? Tu celular está así, reinicialo. O debe estar lleno porque tienes harto video. Y es cierto, la velocidad es donde nos dice como una alarma. Y en el computador lo primero que decimos hay que resetear o hay que entrar al control alt sub o delete, ¿no? Que quiere decir al administrador del computador, y ahí voy a ir borrando algunos elementos que estamos utilizando. Pero eso es cierto. O sea, la velocidad no es lo que nos van a imprimir en megahertz, eso justamente es la que nos dice el tipo de alarma. ¿Qué está pasando con ese computador en este caso? Se pierde, ¿no? Los propios megahertz en la velocidad. Bien. Perfecto. Hay otro que es de segundo plano, ¿sí? Los trabajos de estación se llaman, ¿no? O los MIPS, que son estaciones de trabajo. Los minis y macrocomputadoras. Alguna vez van a escuchar, no han escuchado, el servidor está colapsando. Ahí está indicando que el computador principal, el macrocomputador en este caso, ¿no? Es el que está ejecutando muchas tareas a los usuarios. Cuando hablamos de usuarios, o cuando estoy hablando de usuarios, que se entienda bien, me estoy refiriendo a los otros equipos que están en red. ¿Sí? Entonces eso ya no se mide en megahertz, ya se mide en millonésimas de información o de instrucción por segundo. Pero eso es cuando existe un servidor, y el servidor básicamente está
o es la maestra o la madre de las computadoras que se nos va a ir procesando para solamente replicar al usuario, o sea, a los otros computadores. Eso es los MIPS. Los flops. ¿Qué serán los flops? Los flops es el segundo punto flotante, o sea, es otra manera de ver de las computadoras en cuanto a la velocidad. Es para las supercomputadoras, ¿no? Los flops ya miden eso, ya por su capacidad es mucho mayor, ya mayor velocidad, mayor capacidad. O sea, ya no es ni megahertz ni MIPS, ya son flops. Ya son, como decir ustedes en otro idioma indicándoles, como decir ¿de cuántos megas es tu celular? ¿De cuántos gigas es tu celular? De 64. De mí es de 128. ¿Por qué? La capacidad de velocidad del manejo es mucho mayor. Eso quiere decir. Y los flops justamente es la máxima o una de las máximas velocidades que puede procesar el computador. ¿Se entiende, no? Muy bien. Por su tamaño. Ahora veremos por el tamaño. Ya hemos visto por la velocidad, ¿sí? Y por el tamaño de la palabra, ¿no? Ahora vamos a ver por su tamaño. Las características distintivas de cualquier sistema de computación es su tamaño. O sea, no estamos refiriendo al tamaño físico, obviamente, ¿no? Que se entienda bien el tamaño de la capacidad de almacenamiento, o sea, de la memoria. A eso estamos refiriendo. No la capacidad de ser del tamaño del computador. Porque ahora inclusive los computadores más grandes tienen menor capacidad, velocidad o no. ¿Por qué? Está quedando anticuado. Y los más pequeños inclusive son de mayor velocidad. ¿Sí? A eso se refiere esto de las características en el tamaño de la computación. ¿Sí? Entonces acá vamos a referir al tamaño o la capacidad del computador en la cantidad de procesamiento de información que puede tener en el menor tiempo posible. Eso quiere decir que se entienda muy bien eso del tamaño. No me estoy refiriendo al tamaño del computador, señores, sino del procesamiento, lo que va a trabajar, quiere decir, ¿no? Eso. Entonces veamos el macrocomputador. Las máquinas de enormes dimensiones, nos dice, que usan las grandes organizaciones y que tienden a ser invisibles para el público en lo general. ¿Esto qué quiere decir? A ver, cuando existen las empresas, tiene que haber una computadora madre, una macrocomputadora, la que va a trabajar o va a procesar la mayor cantidad de todos los otros usuarios, de todos los otros computadores. ¿Sí? A eso se refiere con la dimensión más grande, enorme. No es que el computador es como la ENIAC, ¿no? La más grande de los computadores, que era el tamaño de una casa. No se refiere al tamaño, sino es el procesamiento. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Cómo se va a organizar? Por ejemplo, los bancos siempre tienen servidores. Se llaman ahora servidores, ¿no? Esos son los estacionamientos de trabajo en equipo que tiene que manejarse bajo el concepto de un macroprocesador, una madre, uno que va a trabajar por el resto o mayor procesamiento de información que las otras de los diferentes usuarios. A eso se refiere como macrocomputador. Pero leeremos un poco, ¿no? Que nos dice, la máquina de enormes dimensiones que usan las grandes organizaciones y que tienden a ser invisibles para el público en general, ya que están escondidas en salas con clima controlado. Son capaces de comunicarse simultáneamente con varios usuarios por la técnica del tiempo compartido. Este también permite que los usuarios
con diversas necesidades computacionales comparten costosos equipos de computación. Ahí está lo que se les explica. Viene a ser el que va a trabajar de los otros y les va a pasar información a los otros usuarios. Eso es lo que hace el macrocomputador. Y obviamente no está presente, porque imagínense, todo un servidor tiene que estar trabajado por uno o dos personas en realidad para que procese todo el trabajo de los otros usuarios. Cuando estoy hablando de usuarios, entiéndase bien, por favor. Estoy hablando de las computadoras que no son inteligentes o son muy poco inteligentes. Para eso tenemos la macrocomputadora, la que va a realizar todo el trabajo, o sea, la que va a trabajar en sistema de red. Y el usuario solamente tiene que digitalizar para darle información. Como un hecho en el ejemplo del banco. Ahí van a ver los cajeros. No están haciendo ellos el trabajo de hacer la tarea, solamente están metiendo la información que nosotros le estamos pidiendo. Haga la transferencia, páguemelo esto. En realidad, el servidor es el que está almacenando lo que está trabajando ese usuario. En este caso, es el cajero. Entonces, que se entienda bien lo que es el servidor, lo que es el usuario. Son dos cosas distintas, ¿no? A mi modo de ver, les estoy explicando para que ustedes entiendan mucho mejor estos términos que son nuevos para ustedes. Tal vez los conocen, pero no en ese sentido de concepto. Entonces yo tengo que adecuar a algunos ejemplos para que ustedes capten o vean mucho mejor la información que se les está proporcionando paulatinamente a las clases, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a captar mucho mayor con los ejemplos que les estoy dando y a la vez leyendo, ¿no? Porque ahí vamos a captar. Ahora, ¿qué será el mini computador? Dice que también es una máquina multiusuario, es decir, que usa la técnica de tiempo compartido. Es más pequeño y económico que un macrocomputador, pero mayor y más potente que una computadora personal, o sea, que un usuario. En realidad, aquí el multiusuario quiere decir, cuando ustedes van al internet, voy a ir a jugar StarCraft, ¿ya? Vamos. Y les dices, no tenemos clases con el licenciado Puma. Entonces vamos al internet. Y ya ni siquiera dicen vamos a jugar Wally, ¿no? Porque mis alumnos en la carrera sí vamos a jugar Wally, ya. Pero decimos, no, ya, mejor vamos a jugar StarCraft. O bueno, no sé qué juegos modernos habrá, ¿no? En red. Esto es lo que está manejando el mini computador. El trabajo que pueden utilizar en red. Pero no es que ustedes están jugando y están a la vez haciendo procesamiento de esa información. Hay otro computador que está trabajando en red y es el que se está procesando toda esa información que ustedes están introduciendo. Ustedes solamente son la persona que está introduciendo esa información. Y la estación de trabajo, o sea, nosotros, ¿no? Es el computador del escritorio que tiene el poder de un mini computador, o sea, el usuario, ¿no? El que nosotros normalmente trabajamos para meter la información. Y ahora, si estamos en casa, obviamente que es nuestra estación domiciliaria o estación de trabajo que nosotros utilizamos. Bien, gracias por su atención. Ya pasamos una hora de clases. Nos vemos en la siguiente clase, por favor, y que tengan buenas noches. Buenas noches.